Nunca es mal momento para hablar de Scott McTominay y hoy con Jairo de United de mi manera vamos a estar analizando la temporada de nuestro escocés favorito. Claro que sí, Facu. Un placer estar por acá, por supuesto. Ahora apareció Holland también con los goles, entonces vamos a ver cómo está linda la pelea allí. Pero sí, sin duda alguna, lo de Scott McTominay ha sido interesante, Facu. Ha sido un tema de discusión dentro de la fanaticada del Manchester United. Ya vamos a entrar un poquito más en detalle porque yo tengo una opinión muy formada que muchos la han tomado como en contra de Scott, pero realmente no es en contra de Scott. Es mucho más en contra de cómo se arma el equipo y de cómo hay muchas falencias que no tienen que ver con Scott, pero que terminan repercutiendo en la Sí. mitad de la cancha del United. Bueno, de ya, obviamente, gracias a Jairo por sumarse acá, por pasarse por el canal, que es la primera vez que lo invitamos acá al Expreso, así que rápidamente se copó. Invito a la gente, obviamente, que deje el like, que se sume acá a la comunidad, a suscribirse y si quieren también aportar con alguna membresía o una donación, también es muy bien recibida. Y sí, vamos a hablar un poco de Scott. Yo, la verdad es esta, te dije, voy a traer a Jairo para que me haga un poco de contrapunto, porque si no, si yo me pongo a hablar de Scott McTominay es una oda. No, y duras 24 horas Sí, y dale sin problema, ¿no? extensible. Yo voy haciendo un repaso de toda su carrera. Que un poco la idea es esa también, Sí. de detenernos un poco a analizar su Ujú. inicio, su carrera hasta el momento, que todavía es joven, pero ya tiene sus 27 añitos, que cumplió Sí. hace muy poco. Así que bueno, hablar de eso, hablar un poco de táctica, hablar de sus posicionamientos al principio de su carrera y sus funciones al principio de su carrera y ahora que está incorporando unas nuevas. Así que bueno, esa es un poco la idea del video. También analizar, se viene el mercado de fichaje, una posible Ujú. venta, una posible transferencia. Ujú. Vamos a estar hablando de eso y mucho más algunos datitos que siempre son muy interesantes. Y bueno, vamos arrancando un poco con su carrera. Obviamente con Escocia debuta en un amistoso en el 2018 contra Costa Rica, con Alex McLeish, ex jugador del Aberdeen en los años 80, pero la verdad que bueno, poco jugó en ese momento con él, porque estaba arrancando su carrera No. con la selección, y después bueno, llega Steve Clarke, el actual seleccionador de Escocia, en 2019, y bueno, luego de aquellas derrotas polémicas que tuvo McLeish contra Kazajstán y resultados muy controversiales, llega Steve Clarke, y ahí sí es donde Scott empieza a tomar una preponderancia muy importante. De hecho, nunca jugó o al menos mi investigación dice que nunca jugó con los inferiores de Escocia, Estoy directamente chequeando acá, sí. fue No, no pareciera. con la mayor, lo cual, bueno, habla muy bien de él, también ya con una edad un poquito más avanzada, ¿no? A los 20 y Ujú. algo creo que fue, así que, bueno, ¿y por qué irrumpe en la selección escocesa? Por lo que estaba haciendo con el Manchester United y con nuestro querido José Ujú. Mourinho, ahí, Sí, de total. Special One, y ahí un poco también te aprovecho, Jairo, que me ayude un poco con la memoria, que yo soy un poco un desastre, lo que fueron esos comienzos de Scott, que ya hace su debut en la temporada 16-17 contra el Arsenal en la jornada 36, juega 6 minutos y después, bueno, recién tiene un partido entero al final de la temporada, pero bueno, ahí es donde empezó a tener participación y no sé vos qué recordás de esos primeros momentos de Scott ahí en el United. Sí, sí, es que indudablemente Scott, yo creo que una de las cosas, y lo escuchaba en estos días en un análisis, que es uno de los nombres más mencionados, obviamente, por todo lo que ha sido Ten Hag, por cómo lo ha incorporado, que estuvo a punto de salir a West Ham y no termina saliendo, tiene que ser un tipo Facu que trabaja como nadie, porque todos los técnicos que han pasado lo han terminado tomando en cuenta. Entonces, claro, más allá del aporte que tiene, del perfil de mediocampista que yo siempre lo he dicho, a mí con Scott, no me quiero perder un poquito de la pregunta, pero sí te quiero No, no, sí, comentar sí. va a salir en algún momento de Manchester United, la va a romper en otro equipo de Premier y la gente se va a llevar las manos a la cabeza y va a decir el jugador que perdimos. Porque yo sí siento que para un esquema más estilo Premier, más estilo inglés, se adapta perfectamente bien. Tiene muchísimas condiciones y siento que con Ten Hag ha ido aportando cosas a su juego. Con Mourinho irrumpió en aquel momento, como bien comentas, la temporada 17-18 termina jugando también 27 partidos, que realmente es bastante porque es un chico de la academia, no nos podemos olvidar de eso. No tenía ese rol goleador porque estaba en ese aspecto más defensivo, que yo no sé, Facu, y ahí sí te la tiro a ti para que me ayudes un poquito, qué tanto ha influido lo que se ve con Escocia para Eric Ten Hag, por ejemplo, un poquito en esa faceta más ofensiva, porque estaba el famoso McFred, donde, bueno, se rotaban un poco esa función defensiva, pero ya ahora vemos un Scott que está prácticamente más desligado de la función defensiva y mucho más pisando el área con Sí. una gran versión. Pero más completo en realidad. De Uh hecho, bueno, -huh. ahora, como le decíamos, vamos a hacer un poquito de análisis de su recorrido con algunas placas que trajimos, pero sí, claramente lo que fue pasando su carrera, bueno, fue incorporando funciones, fue también, yo creo que Steve Clarke también incorporando muchas habilidades en él,
y hay un poco donde yo creo que vio después Erik ten Hag en por ahí adelantarlo un poco más en cancha, pero sin duda que en Escocia, ahora lo vamos a ver como digo, pero ha jugado hasta de central, entonces es como que no lo hacía del todo bien, ahí es donde yo por ahí a veces tengo algún reparo, porque también me he visto algunos informes de Tifo que hizo muy bueno, también voy a dejar después acá enlazado un análisis táctico que hiciste con Memo, que la verdad que es excelente, así que también lo voy a dejar para que la gente lo vea después si tiene ganas, pero sí, sin dudas que fue y que sigue siendo un jugador muy importante en el Manchester United y en Escocia cada vez más. Sí, total. Sí, de esos experimentados junto con Robertson, ¿no? Dos de los más experimentados Bueno, de la selección escocesa, sí, ¿no? con McGinn es Con el McGinn también, claro. subcapitán también, que está teniendo una gran temporada. Y bueno, en esos comienzos recordamos verlo con Carrick, con Pogba haciendo tribotes ahí en el medio de la cancha, incluso a veces de interior ya se lo empezaba a ver, pero de a poco se fue centralizando hasta consolidarse, como bien decías vos, con Ole, con ese y yo doble creo que pivote Facu también por un tema de urgencia de plantilla, porque yo creo que si hubiésemos fichado en su momento un mediocampista defensivo, de repente ya esta versión de Scott más adelantado lo hubiésemos visto antes y de repente estuviésemos mucho más formado y mucho más adaptado también. Tengo acá la famosa declaración de Mou, antes de pasar un poco a mi amigo Ole, que había dicho sobre Scott, dijo, ¿tienen mis otros jugadores esa mentalidad? No todos. Scott McTominay es un chico con un carácter especial, muy humilde, agresivo en positivo, valiente, es un chico especial. Bueno, ahora el corazón valiente, el escocés de corazón valiente. Claro, el mejor apodo que le puso Miguel Simón, espectacular. Sí, y bueno, ya hablaba de eso Mou en su momento, que eso es lo que habla mayor parte de él, ¿no? De Scott, de su carácter y su actitud, y por eso es cuando a veces uno ve un partido de él en donde no está poniendo todo, es cuando más, a mí por ejemplo me sale querer criticarlo, porque esa es su máxima virtud, creo yo, es el despliegue y la entrega. ¿Sabes cuál es el tema, Facu? Que para mí toma una dimensión más importante, que esto no es un United que se caracterice por esa entrega y por ese despliegue. Y por eso Scott termina, porque es como la excepción a la regla, porque es muy fácil contagiarte cuando todos corren y todos meten, pero en un equipo donde pocos corren y pocos meten, sobre todo estos últimos años, y Scott ha sido la excepción a eso justamente, y eso para mí es muy destacable realmente, pero lo más fácil es terminar contagiándote de los compañeros también. Es cierto. Y bueno, después ya con Ole empezó a cada vez tener más participación, a ser un titular indiscutido. Con Rangnick también lo fue, o sea, cuando llega Rangnick, también sin dudas que sigue siendo un jugador importante. Obviamente los resultados fueron a cada vez peor, esa temporada nefasta, que de casualidad me traje la de Austria, ahí para en homenaje a Ralf. Para reivindicar a Rangnick, que él dijo todo y se fue por la puerta de atrás, lamentablemente, y que lo está haciendo muy bien con Austria, por suerte para él. Y después, bueno, pasando esa temporada fatídica, llega Erik ten Hag. ¿Qué pasa? La primera temporada, la verdad que mucho no jugó, excepto ese tramo del principio con Eriksen, que habían compartido partido y que lo habían hecho bien. Habrán sido 5 partidos, no tampoco muchos, pero ya después, bueno, recupera Casemiro el lugar, o se gana la titularidad porque había venido en ese mercado, y ya nunca más jugó Scott McTominay. Scott juega esa racha donde le ganamos a Arsenal y a Liverpool, ¿no? Claro. Arrancando la temporada jugó 4 partidos, que eran las famosas imágenes Cristiano y Casemiro sentados en el banquillo y Scott justamente titular. Pero después, lamentablemente, para nosotros, para los que lo queremos Scott y acá en el canal, no jugó mucho más. Y ahí es donde un poco retomamos lo que decíamos recién, esa primera parte de esta temporada, empieza a ver lo que estaba haciendo Scott McTominay en la selección escocesa, donde terminó siendo el goleador de Escocia en la eliminatoria, y también ahí después de Højlund, de Lukaku, de Kane, y creo que me está faltando alguno más, quedó como el goleador de la eliminatoria, en realidad quedó como el mediocampista más goleador de la eliminatoria, lo cual no es nada despreciable, con 7 goles en 8 partidos, ¿no? ¿Cuántos delanteros querrían esa estadística? Y ahí es donde yo creo que ve Ten Hag lo que estaba haciendo en Escocia, y es donde decide adelantarlo un poco en el campo y buscarle otras funciones. Sí, indudablemente, aquí estoy chequeando datos, Facu. La temporada pasada jugó 39 partidos, pero 1.687 minutos. Esta temporada en 21 partidos ya lleva 1.448 minutos. O sea, va a superar con creces y está a 20 partidos de jugar 250 partidos con el Manchester United. Tiene 230 ahorita, o sea, que es una cifra bastante importante para un canterano de Manchester United también, porque se nos olvida con un canterano.
es One Club Men, ¿no? Sí, totalmente, sí, sí, sí. Por el momento, que de hecho Sí. muchas veces está la pregunta en Escocia de qué equipo era. La verdad que Ujú. mucho no se sabe, porque te Sí, preguntan, ¿es de claro. Rangers o Celtic? Y la verdad que Ujú. por alguna cosa que me han comentado, pues, parece que no está chequeado, viste, acá que es la Ujú. rigurosidad periodística, pero por ahí quizás un poquito más cercano al Celtic, pero claro, no jugó nunca en Escocia, nunca tuvo inferiores en ningún equipo, o sea, No, está, simplemente está la habrá, imagen mítica que aquí justamente la estoy viendo, la imagen de Sir Alex Ferguson con McTominay siendo un sí, niño directamente. sí, sí, porque él Ujú. ahí no, no desconozco sus raíces, pero creo que no sé si de chico ya vive en Inglaterra Ujú. o viaja muy, muy jovencito. Bueno, en todo caso en algún momento lo podemos investigar, pero digo, no tiene una raigambre con ninguno de los Ujú. equipos de Escocia, aunque sea muy marcada. Ahora sí, si te parece, Jairo, vamos un poco un poco a hacer el recorrido, pero táctico, de Claro. nuestro querido Scott McTominay. Al principio vamos a analizar un poquito en Escocia, donde jugaba, el primer tramo de su trayectoria en Escocia, y en el Manchester United también. Y después como esto fue mutando y fue, en muchos casos, incorporando funciones, no dejando atrás las que ya tenía. Quizá, bueno, sí, quizás esta que hablábamos de central, ¿no? En Escocia nunca más jugó de central, pero también porque esta es del partido con Armenia en el año pasado, jugó de central en línea de 3 por derecha. También lo había hecho contra Islas Feroe, generalmente en estos partidos bastante accesibles, ¿no? Donde jugaba Ujú. con casi todo delantero, porque son Sí. selecciones muy menores. Bueno, ahí lo ponían de central Scott, pero también está el caso de que había jugado contra Inglaterra en la última Eurocopa, en la fase de grupo. O sea que tampoco había tenido un partido muy destacado. Yo ahí insisto que nunca lo vi jugar bien de central. No sé si Ah. otros han visto algo Sobre distinto. todo cómodo, creo que es la palabra también, porque es que el perfil y el posicionamiento en cancha es completamente diferente también. Sí. La salida de balón, sabemos que quizás no es su mayor virtud, Sí, ya vamos a claro. estar analizando sus Ujú. virtudes y sus defectos, pero bueno, ahí vemos. Entonces, de central también jugaba, obviamente, de pivote, ahí, Ujú. como podemos ver en el otro costado, que es, bueno, también una posición bastante común de él y que nunca perdió, porque de hecho, hasta el día de hoy, si hace falta, entra como fue el día de ayer, Ujú. justamente, que entró y jugó de pivote contra el. Sí, sí, estoy. Ya Aston Villa. me. Aston Villa, Aston Villa, Claro. Aston Villa. Ujú. Gracias, Jairito. Y bueno, Ujú. pasamos al Manchester United. Ujú. Acá es un poco lo que decíamos, una línea de tres, a veces en el medio, entraba Scott, por ahí jugaba por izquierda, también por derecha, con Pogba, Matic, Fred, lo que pintara, lo que hubiera por ahí, y después ese consolidado doble pivote con Fred. Eh, Acá, obviamente, yo creo que hay gente que lo critica o ha criticado ese McFred, pero que ha sido útil, sobre todo Sí. por cómo jugaba Ole, que era a bloque bajo y a la contra. El McFred me corre una lágrima, no se ve aquí en cámara, pero me corre una lágrima cuando lo veo. Y es uno de los grandes debates de Manchester United junto con el Dalot Van-Bissaka, que no sé si sabes, pero es el debate eterno dentro de la comunidad de United. Sin duda alguna es que funcionó, Facu. Al final fueron 3 temporadas y 3 temporadas de buenos resultados, 3 temporadas de llegar a finales, 3 temporadas de vencer a Guardiola un montón de veces, pues vencer a Guardiola. Con ese mediocampo, pues algo había ahí, ¿no? Sí, sí, sin duda. Y bueno, sí, yo también a Fred, o mejor yo a todo tu mundo, yo siempre lo banqué, siempre ahí en el rincón estuve en la primera línea defendiéndolo, pero bueno, sí, era sabido que iba a salir tarde o temprano uno de los dos, bueno, terminó siendo Fred, que quizás, bueno, no tenía. Se pensaba que iba a salir primero McTominay que Fred por ser canterano, quizás por precio. Fred terminó saliendo por centavos realmente, pero a Fred lo Claro, vendimos yo por creo que, absolutamente nada. que McTominay no salió por ser canterano, justamente, ¿no? ¿Será? Me Bueno, parece. sí, Pero, porque Fred aparte tuvo un rol muy importante la temporada pasada con Ten Hag justamente. Fue un rol muy claro, importante, incluso terminó siendo titular muchos partidos. mucho más que Scott, Sí, totalmente, claro. Sí, sí, por mucho más eso que digo. Scott. Pero bueno, y acá un poco como decíamos, pivote, medio centro, ya sea con dos o tres volantes, y ya pasando un poco, sí, a esta, yo creo que innovación táctica que ha Ujú. hecho Steve Clark, donde vemos que, bueno, lo empezó a incorporar en otras funciones, ahí está el mapa de calor, está la flechita para qué lado atacaría Escocia, y ahí vemos, bueno, mantiene la función de pivote, porque la suele hacer, o pues, cuando es necesario lo ponen ahí, pero bueno, después vemos otras funciones más adelantadas, ¿no? A veces de volante por derecha o interior por derecha, muy llegador, o media punta incluso, por momentos, con un doble media punta con McGinn y un punta que puede ser Che Adam u otro.
pero bueno, como vemos en el mapa de calor, sí se lo ve muy tirado a la derecha y ocupando esos sectores del ataque y el medio, ¿no? Que ahora vamos a ver con el Manchester United que pasa algo un poco distinto. Pero sí, en Escocia siempre lo vemos tirado en esa banda y llegando como siempre. A veces se desordena, que también un poco creo que la virtud que tiene de a veces desordenarse en ataque, que eso es un valor, y puede aparecer por otros sectores. Sí, totalmente. Ahí también ver un poquito que, claro, más allá, es que tiene mucho recorrido, realmente es la palabra. ¿No? O sea, un tipo de mucho oficio, que de repente sí, cuando recupera muchas veces, si no tiene al compañero al lado, no le entrega bien, pero recupera muchísimas pelotas también, gana muchísimos duelos por arriba, que es uno de los factores en este United también. El United perdió mucha altura, del United de los basquetbolistas con Lukaku, Pogba, Nemanja Matic, sí, que teníamos un montón de altura, el United perdió muchísima altura. Incluso al momento de grabar este video está Licha lesionado, pero es que incluso en la saga central tampoco es que tenemos muchísima altura. Entonces McTominay te aporta y te compensa muchísimo también. Y puedes tener altura y no tener la habilidad de despeje, claro. que por ahí, sí, o de ganar arriba, porque Evans puede ser un jugador muy alto, Varane también, pero quizá uno dice rápidamente quiénes son los que mejoran de arriba y son McTominay y Maguire, ¿no? Creo que estamos en eso de acuerdo. Quería complementar con una cosa, por ahí, porque es también que en un momento lo saca Steve Clarke de la defensa y nunca más lo utilizó ahí, y cada vez lo fue utilizando menos de pivote, también es por la irrupción de Billy Gilmour, el jugador del Brighton en el pivote, que con McGregor, con Callum hacen un tándem excelente, y también obviamente que en defensa empezaron a aparecer centrales de más moderno, de mejor salida, con mejor salida de balón, como puede ser Jack Hendry, Ryan Porteous, bueno, tantos otros que empezaron ahí a ocupar esos lugares. Entonces, bueno, Scott dijo Steve Clarke, no lo necesito tanto por acá, que era un parche en definitiva muchas veces cuando lo usaba en esa zona defensiva, dijo vamos a experimentar un poquito, y ahí nuestro comandante Steve Clarke se puso juguetón y le salió la cosa, ¿no? Porque lo empezó a poner en doble media punta, y muchas veces se nutría de esos rebotes que dejaban los delanteros o el delantero centro. Pero ¿Es su posición actual en Escocia que estamos viendo? Sí, no encontré el dibujo. Sí, este es sobre todo en defensa. Por defensa ahí, por ese repliega, que yo pongo en España, supongamos, se puede replegar de esta manera, aunque con España parece que jugó de pivote, pero porque no estaba Billy Gilmour, estoy tirando de memoria, pero digo, el funcionamiento es en ataque, generalmente lo vas a ver más en una doble media punta atrás del delantero centro. Exacto. Con McGinn, con John McGinn, que son jugadores muy similares. También, sí. Si uno hace el recorrido de McGinn, es muy parecido. Era un jugador que estaba mucho más retrasado en el campo. Sí, fue adelantando hasta que ahora lo vemos en esa posición. Y es goleador como lo estamos viendo en Escocia, no tanto, pero sí con el Aston Villa. Así que sí, o puede jugar de pivote, insisto, pero también en este rol por derecha lo hemos visto de volante derecho en varios partidos y también atrás del delantero para aprovecharse de alguna pelota que quede por ahí picando. Y ahora sí vamos al Manchester United, y acá en donde también quiero tu opinión, porque acá vemos que empieza a aparecer, o sea, ya hay un punto rojo en el área, por ejemplo, por derecha también vemos una predominancia, pero también se ve más presencia por izquierda también, y más en el pivote, donde juega más que en Escocia habitualmente. No sé vos cómo lo ves, no sé si esta formación que tomé, no sé si crees que representa donde suele jugar Scott, tanto en ataque como en defensa. Sí, para mí sí representa, y creo que uno de los factores, Facu, por lo cual lo vemos gravitando en todo el frente de ataque, es porque si mostramos el mapa de calor de su compañero prácticamente en el doble punta, sería muy similar, porque Bruno es un jugador que flota mucho, entonces obliga a los otros mediocampistas también a ir rotando posiciones directamente. Yo sigo soñando, Facu, con el Holland McTominay, un poquito más adelantado McTominay, y armar un mediocampo de 4, porque siento que ahí pudiésemos tener mucho, pero tiene mucho desmarque a mí. Sí. De Scott se ha hablado mucho de la definición, pero a mí me parece más interesante la resolución que tiene en el área, cómo baja la pelota con criterio. Lo he dicho miles de veces, y ayer, cuando hace el gol Rasmus Højlund, te dejo la tarea, y a todos los que nos están viendo, que vean la repetición de la transmisión, los que están desde este lado del mundo, de Miguel Simón, dice McTominay, McTominay, y yo... Mira, 4 veces esta temporada en Champions tuiteé gol de Scott
y cuando mira, era gol de Rasmus Højlund, porque no es solamente por un parecido físico, es también por una capacidad de resolver en el área que te hace pensar que el que está Sí, sí, resolviendo es sí. el delantero. Confunde muchísimo. Aparte Muchísimo. son los dos altos, los dos Sí. rubios. Pero sí, es cierto que muchas veces confunde. Pero sí, por la parte por cómo define, es una definición muy característica de Scott, ¿no? Sí. A veces con movimientos que por ahí no parecen tan finos, pero sí son efectivos, sin Efectivos, duda. A claro, veces es totalmente. un control con una pierna y remata con ¿Qué la es un otra. ¿Qué es de un delantero? Al final un Sí, delantero te tiene sí. eso, no te tiene mucha finura, pero te tiene efectividad. ¿Qué me gustaría más acá? Y por eso te lo digo, no tiene mucha presencia en 3/4 de cancha, en ese borde del área, porque el United tampoco llega mucho a esas zonas también. Porque el United este no ha sido un United de control de la mitad de la cancha en esta temporada. Yo Entonces, creo claro, que ahí es sí. donde yo le pego mucho más al técnico de repente reclamar un doble pivote, Koimaino en Rabat, McTominay y Bruno, y de repente prescindir de las bandas en algunos Es partidos lo o que en te iba a algunos decir. momentos, pero darle esa capacidad a Scott de que pise mucho más el área y darle esa capacidad al equipo que tenga mucho más control desde atrás. Sí. Nos vamos un poquito a análisis del Manchester United, pero porque Claro. somos viejos conocidos del Manchester United, Bueno, y es ahí su club compartimos ayer, directamente. bueno, es verdad, tengo que analizar su contexto. No, pero es cierto Sí. que eso, que justo ayer, bueno, tiene un buen partido los dos extremos, pero claro, nunca prescinde de los extremos. ¿Y qué pasa? En Escocia nunca juega con extremo Escocia. Sí, Entonces exacto, encuentra claro. muchos espacios que no están ocupados, y ahí es donde sabemos que el espacio para Scott, de hecho lo vamos a ver ahora prontamente, le hace como agua a Sí. la boca. Vamos ya rapidito con la siguiente diapositiva, que acá, bueno, justamente lo que decía recién, el ataque al espacio, que de ahí también han analizado muy bien con Memo y en algunos otros videos que he visto. Bueno, acá encontrar el espacio, ese carril interno entre muchas veces los centrales y los laterales, bueno, para Scott es lo mejor que puede haber. Ahí también siento que esa jugada puntual fue muy mal marcada por la defensa, pero bueno, Scott no te va a perdonar. Y esto es lo que digo, encontrar espacios libres, que aunque no están ocupados por un jugador, por un compañero, para Scott son lo mejor que hay. Nada, no sé, preguntarte un poco esto mismo, cuando lo ves con espacio de Scott, ¿lo ves como que se puede dar una oportunidad clara de gol o a veces no tanto? No, sí lo veo en ese, porque mucha gente ha dicho, y me imagino que cuando viste el video con Meme, más o menos sabrás Sí, que está el gran mito de que Scott fue delantero en la cantera y sí, realmente no digamos. lo fue. Fue solamente un par de partidos situacionales. Él mismo tuvo que salir a aclararlo, la gente lo sigue repitiendo, los comentaristas, porque Scott, su mejor versión es llegar. O sea, Scott tú lo pones de Holland y probablemente no va a ser la misma función, No, pero no es lo mismo como dicen el famoso llegar que estar. O sea, Scott es para esto, para ver el espacio, aprovecharlo y llegar, pero si encasillas un poco más Scott mucho más adelante, ya creo que se pierde un poquito esa característica, pero que sin duda alguna, combinado con buenos mediocampistas, siento que te puede aportar mucho, pero mucho, porque aparte el físico, bueno, tiene el físico perfecto para la Premier, te baja las pelotas, te define con ambas piernas, y yo te diría, de los mejores definidores que tiene el United en esta plantilla, pero sí. lejos realmente. No, aparte de esto que insisto, que él se aprovecha de cuando quedan rebotes del delantero centro, no tanto Exactamente, él claro. generar esos Sí, total, rebotes, que claro. es lo que pasa en Escocia, como ya decíamos anteriormente. Igual lo he visto en algunos partidos que termina posicionado como en esa doble punta con Højlund, pero a veces quizás es más para la presión Claro. que por una Sí, es más cuestión. situacional también directamente, no es Sí, sí. tanto de Vamos, arranque. vamos acá a la siguiente, rapidito, que es otra también de la situación en la que Scott, bueno, le sale lo killer, ¿no? Los ojos se le llenan de fuego y es apareciendo. Hay un poco la flecha, hace el movimiento, digamos, de dónde arrancó, a dónde terminó Scott, que es eso, es ver un centro para atrás, por lo bajo, que a veces por ahí con el Manchester no he visto tanto, bueno, No. pero sí con Escocia pasa mucho, sobre todo porque del sector izquierdo viene Tierney o viene Robertson, y ahí Claro. hacen unos dobles tándem que son No, espectaculares. y que Escocia juega más línea de 3 carrileros y Claro, United juega con laterales más clásicos y no tenemos buenos centradores hasta ahora también, que si aprovecháramos eso también, no solamente con Scott, sé que como dices, el video es muy de Scott, pero también con Bruno pudiese ser que se beneficien mediocampistas que tienen muy buena definición directamente. no, igual este video espero que la comunidad tuya también lo vea, ¿no? Que venga acá a Claro, pues por acompañar, supuesto. así que le damos un poquito también de Manchester United como corresponde. Y pasando ya rápido a la siguiente, bueno, acá un poco en salida, ¿no? Lo que pasa en salida, que acá es donde creo que hay movimientos interesantes para analizar. Por un lado, en la izquierda lo vemos ahí
clásico siendo apoyo de un central o también un lateral o que puede ser el extremo que queda posicionado ahí y armar ese triángulo clásico para generar superioridad y salida por ese costado. Ese es un movimiento creo bastante común. Y después está el otro, que es el más controversial, ¿no? No sé si del otro me querías comentar alguna cosa antes de pasar No. Pasemos a este que es el que porque más me ese interesa. es el que da chicha y el que muchas veces criticado Scott porque lo tilan como que se esconde. Y ahí es donde yo creo que hay un trabajo con Ten Hag, hay un trabajo táctico de entender las virtudes que tiene Scott y los defectos, y por ahí estos movimientos que hace muchas veces son para llevarse alguna marca, Claro. que ahí de hecho, como vemos en esta imagen, él está retrocediendo, como que se está tratando de llevar a este jugador que está en el círculo más pegado acá a este lado. Modric, creo. No, el de allá no sería Modric, bueno, porque Morocho Sí. el otro, Ajá, digo. sí. Bueno, en todo caso, a cualquiera de los dos se lo está tratando de llevar. ¿Para qué? Para que Bruno Fernández, que es el que va a hacer ese movimiento con la flecha, pueda encontrar mayores espacios para recibir la pelota, darse vuelta y tirar algún balonazo o asociarse con otro compañero. Pero bueno, muchas veces es criticado a Scott como que se esconde de la pelota, pero no, en realidad está buscando arrastrar alguna marca y por qué no posicionarse un poco más adelante, que es algo que vamos a entender en un momento. Pero bueno, vos no sé que en tu comunidad muchas veces es criticado Scott por estos movimientos que realizan donde no acompaña, digamos, la salida de la manera clásica. Sí, es que yo creo que aquí lo que pasa, Facu, el resumen para mí es que todo esto cae muy de sorpresa. O sea, esto no se trabajó en pretemporada, esto no se trabajó iniciando la temporada, no. O sea, la temporada arranca con Casemiro, Mason Mount, Bruno, de la nada sale Scott, pero ni siquiera sale con Casemiro, empieza a salir con Kobe Mainoo, empieza a salir con Amrabat, otros partidos con Eriksen. Es que Scott también le ha tocado compartir mitad de la cancha con un montón de compañeros diferentes. Entonces, claro, hay movimientos que no terminan de ser tan automáticos porque es algo completamente nuevo y que se está trabajando en medio de la temporada y con urgencia de puntos. Al final Scott se mantiene en el 11 y más allá de que no es muy dúctil con la pelota, sobre todo para pasar la pelota. Yo en conducción no veo mal a Scott McTominay, yo lo veo más es pasando la pelota, ahí cuando de repente tiene el pase bajo presión, que ahí es donde se complica, si le pides que se gire, pero ya en conducción hacia adelante siento que lo hace muy bien, pero también es que es un mediocampo muy falto de piernas para dar ese primer pase. Entonces, claro, fíjate lo que tú mencionas, y pierdes a Licha, pierdes un central con salida también, tienes que sí o sí tener salida con alguno de tus mediocampistas y ahí tiene que sacrificarse mucho Bruno y ahí es donde Scott también se termina perdiendo y ahí es donde Højlund también tiene que retrasar muchísima posición y quedan muchísimos metros hacia adelante también. Ahí no es su virtud la distribución de balones. Entonces, ahí donde digo, entiendo que muchos quieren a Bruno más adelantado, pero bueno, quizás es mejor que Bruno sea el que conduzca en ese tipo de jugadas, o un Eriksen si está jugando, o un Mainoo también, mejor que sean ellos el primer pase y no Scott, que uno entiende que no es su máxima virtud. Y ya vamos rapidito a la última, que es en defensa, digamos. Bueno, acá, bueno, vemos muchas ocasiones, como vemos en la izquierda, que Scott queda como mal parado, como que queda lejos de la jugada, como que tiene que retroceder mucho campo. Y no, es simplemente porque está en una posición ofensiva y la pelota se perdió, y ahí es donde hay que bajar, y ahí es donde muchas veces también Ten Hag ha hablado de, bueno, que el resto de los compañeros cubran esas posiciones o hagan un mayor sacrificio, porque Scott está en otras tareas. No es que quedó mal parado, estaba donde tenía que estar y la pelota se perdió y tiene que correr para atrás. Sí, yo esta imagen de correr para atrás, Facu, la tengo todos los días presente, porque esa defensa corre para atrás todos los partidos y es... Sí, es un tema también de, como digo, vuelvo e insisto, más allá de Scott, es un tema de sistema. Esto no es un esquema que esté preparado para la presión tras pérdida y lo que tienes que correr tras la pérdida. Y entonces, claro, el equipo te queda mal parado, tienes a dos mediocampistas generalmente, porque muchas veces esta pérdida no viene por Scott, sino por Bruno, porque Bruno sacrifica mucho, tienes a los dos mediocampistas ofensivos muy adelantados y te queda la línea defensiva, a veces hasta los laterales adelantados, porque esto de Scott se habla de Scott, pero Wan-Bissaka se le ha visto mucho, que Wan-Bissaka se lanza en ataque, pierdes una pelota y queda el equipo totalmente descompensado, que al final, como digo, es más un tema sistemático que individual, no es un tema que se lo podemos achacar a una individualidad y viene del punto que te mencioné hace un ratico, es un esquema que se está trabajando en medio de la temporada que nadie se lo esperaba por el rol goleador que ha tenido Scott y que por ende tiene todavía muchísimas fisuras que se irán corrigiendo. Y también por las bajas, ¿no? Que ha tenido, claro, la de Eriksen, la de Casemiro, la de Mason Mount.
entre otros jugadores que no son tenidos en cuenta. Entonces, bueno, y cuando hablo de no tenido en cuenta, estoy hablando de Donny van de Beek, claramente. Que ayer estaba ahí en el banco. Va camino a Alemania en estos momentos. Ya está pensando en el chucrut que se va a comer, no sé, en las pintas. Bueno, y la derecha, bueno, una marcaje personal que hizo con Joelinton en el partido con el Newcastle, que también es algo que puede hacer. O sea, si lo mandan a... Y creo que bastante bien lo hizo en ese partido. Cumplió con la tarea, claro, ofensivamente no se atacó mucho igual en general ese partido, pero bueno, tampoco pudo hacerlo porque estaba destinado a esa tarea, así que bueno, son esas cosas que vemos que el COD puede hacerte, o sea, son trabajos que vos los mandás a hacer y lo va a hacer bien, mejor o peor según las circunstancias, pero lo va a hacer bien. Y pasando ya a la última, que es, bueno, acá sí, los datitos de FBref sobre Scott McTominay. Estos son todos datos comparados con todos los jugadores de su posición, más o menos, de las otras 5 grandes ligas, y son todos datos de Opta. Y en resumen, para no aburrirlo, ahí está la imagen por si quieren poner pausa y profundizar mirándola, pero bueno, en resumen, a ver, vamos a hablar de todo, de lo bueno y lo malo de Scott. No cuenta con grandes habilidades técnicas, no es un mediocentro top, pero bueno, las compensa con agresividad y con inteligencia táctica, me parece a mí, en grandes momentos. Y acá sí es donde vamos un poquito a lo que está ahí puesto, que es, no hace muchos pases progresivos y tampoco es bueno en acciones para crear remates, pero sí es bueno en carreras progresivas, que era lo que decía Jairo hace un ratito, en recuperaciones, en duelos aéreos y en remates. Sí. Así que bueno, vemos que es un jugador que, bueno, compensa algunas falencias que tiene con virtudes también muy marcadas. Claro, es que yo vuelvo al punto. Tú le presentas al 50% de entrenadores de la Premier la oportunidad de fichar a Scott McTominay, sobre todo de cierto estilo, más inglés, un poquito más rocoso, sin desmeritar nada, y te lo van a tomar. O sea, David Moyes lo quería realmente, y este es un West Ham se hubiese adaptado. No sé si como un Edson, no sé si como un Paquetá, no sé si en una función como Ward-Prowse un poquito más llegando al área, pero se hubiese adaptado y te garantizo que tuviese la misma cantidad de goles o quizás un poquito más de lo que lleva con el United esta temporada, porque el tema con Scott es que tiene fortalezas muy marcadas, tiene debilidades muy marcadas, entonces claro, tienes que poner un contexto donde esas debilidades que están tan marcadas no se vean tanto y donde las fortalezas terminen resaltando, que es un jugador que según eso, como muestras de FBref, al final es muy finalizador también, no es un jugador que te va a armar una jugada, sino que te puede finalizar una jugada. Es lo mismo que le afecta a Højlund, le afecta también a McTominay, esto de la falta de oportunidades creadas, ¿no? De chance de gol, que en definitiva no las puede aprovechar porque el equipo... No, mira, el partido ante Liverpool en Anfield, para mí, Scott no ha debido jugar. ¿Por qué? Porque es un partido donde no ibas a pisar el área. O sea, era un partido donde, bueno, más bien busca otro lanzador, busca otra forma de armar el equipo para aprovechar ese lanzador y que los extremos aprovechen. Pero es que es un partido donde pasa con la intrascendencia absoluta, pero no es por Scott, es porque el partido no está llamado para que Scott juegue ese partido. No, yo creo que igual, bueno, no me quiero anticipar las conclusiones. Primero cerremos con un dato que un poco me rompió la cabeza, que lo saqué de Tifo, que también voy a dejar un video ahí abajo en la descripción. Que ojo, según The Athletic, con respecto al porcentaje de pases al último tercio, Scott es el mejor, o tiene el mejor porcentaje de Europa. O sea, es el mejor jugador, el mejor mediocentro era jugador en general, que hace mayor cantidad de pases al último tercio. Me costó entenderlo, lo tuve que, porque era un poco compleja, pero por eso es que... ¿Mayor porcentaje de pases acertados o o sea, el mayor porcentaje acertados de sus pases son hacia el último tercio? Mayor porcentaje de pases acertados hacia el último tercio, y ahí, bueno, es donde uno saca la conclusión y el análisis de que es mejor que no esté en la base de la jugada, sino que esté un poquito más adelantado. Sí. Quizá en esa posición de, bueno, un poco atrás del mediocampi, del delantero centro, y que pueda rápidamente meter un pase para un extremo, para el delantero centro. Entonces, ahí es donde yo creo que estos datos son por ahí también los que debe tener Ten Hag, y es donde dice, no, a Scott no lo quiero acá, lo quiero un poquito más adelante, porque es el que más pase me va a hacer hacia el último tercio, y en muchos momentos donde busca esas transiciones rápidas, Scott es muy funcional. Así que bueno, es un dato, lo repito, es el jugador con mayor porcentaje. No te me pierdas, por favor. Es el mayor... Me asustó el dato. Es que tampoco te rompe la cabeza, porque ¿quién diría que Scott McTominay es el jugador de Europa con mayor porcentaje de pase acertado hacia el último tercio? Lindo dato, interesante, y como dices, enciende mucho las luces de lo que te puede, lo que te tiene que aportar y lo que no le tienes que exigir, ya incluso como fanáticos nosotros también, porque uno de los esquemas o de lo que más ha mencionado Erik ten Hag
es que él quiere un mediocampista defensivo y dos mediocampistas, 2-8 agresivos, así los define él, que siempre presionen hacia adelante. Claro, el equipo todavía no está en esa fase del juego tampoco, porque de repente si el equipo estuviese mucho más en esa fase, Scott te serviría mucho para morder, recuperar, Bruno te serviría, mediocampista más adelantado, Lisandro Martínez corrigiendo muchísimos errores atrás, al igual que Luke Shaw, también con Dalot, pero yo también creo que por el contexto o el momento de la idea de juego en el que está Erik ten Hag, se le terminan viendo muchas fisuras a Scott, pero no es por un tema de que de repente el plantel esté más armado, la idea esté mal armada. La cosa es que él necesita que la pelota esté en 3/4 de cancha, es lo que estamos viendo, y él necesita estar en 3/4 de cancha. Y es un jugador que, bueno, en su mayor versión del Manchester United de Ten Hag, que todos imaginamos, que todos deseamos, quizás Scott no es un jugador primordial, ¿no? Eso creo que lo tenemos todo en claro. No, pero sí yo creo que la palabra es titular, ¿no? O sea, con Casemiro, Mount, Eriksen, para ciertos partidos te puede servir, pero yo siento que como revulsivo, incluso con el 11 de gala, interesantísimo. A ver, siempre es un jugador, y un poco lo que retomamos lo que decía Mourinho, es un juego como para tener simple en plantilla, exacto, porque ese despliegue que te da, esa entrega, también esas disposiciones tácticas que tiene, ¿no? Esa voluntad, ¿viste? De poder jugar donde le pide el entrenador, hacer la tarea que le pide el entrenador. Cualquier entrenador está encantado con Scott McTominay, sí, claro. Porque sabes que te va a resolver algún problema cada tanto que vos lo necesitas. Entonces, bueno, ahí es donde también él tendrá que decidir, y ahí empezamos a ir un poquito a este futuro, estas conclusiones generales, que también vale mencionar el tema goleador, ¿no? De Scott con el Manchester United, que en Premier League es el máximo goleador del equipo con 5 tantos, y después en Champions tiene un gol y una asistencia, pero bueno, en Premier es donde muchas veces ha salvado a Ten Hag de alguna patada que lo manden a la casa, con algunos dobletes que metió, pero bueno, y también lo que ya mencionábamos de goleador, el máximo goleador como mediocampista en las eliminatorias europeas. Futuro y conclusiones. Acá también que era un posible título para este video de olvidado indispensable para Ten Hag, ¿no? Era un poco olvidado antes de que arranque la temporada, casi se va, de hecho, al Fulham, si Palhinha se iba al Bayern Múnich, estuvo muy cerca, la verdad, de darse esa transferencia, o sea, un jugador con el que mucho no contaba Ten Hag, y de golpe pasó a ser indispensable por estas transformaciones que hizo tácticas Ten Hag, y también por las bajas que tuvo, obviamente. Ahí, bueno, te dejo la pregunta, que en algún directo te la tiré a vos y a los muchachos, y dice, ¿qué pasa con Scott? ¿Lo vendemos o no lo vendemos? Ahora es muy importante, es indispensable para el equipo, al menos por esta temporada. ¿Cómo la ves? Yo creo, Facu, que por su propio futuro y por la cantidad de minutos que, por ejemplo, puede empezar a tener del mes de enero en adelante con recuperación de lesionados, yo creo que va a terminar saliendo, porque Scott merece ser titular indiscutido en algún equipo de Premier, porque yo te escucho el análisis y a veces mucha gente dirá, bueno, pero ¿será que no es suficiente? Estamos hablando de Manchester United, muchachos. El tema de que no te dé para titular indiscutido en el mejor contexto de Manchester United no quiere decir que sea un mal jugador. Para mí Scott puede servir mucho a un equipo nivel Premier, y nivel Premier importante, te estoy hablando de mitad de tabla hacia arriba, no te estoy hablando de un equipo que esté peleando descenso. Entonces, yo creo, aparte, porque aquí sí hay un tema importante, que va a influir mucho el fair play. El United viene de muy manos atadas con el fair play y Scott es canterano. Y por Scott puede sacar un buen dinero, y creo que el United va a tener que tomar decisiones importantes con respecto a ventas. Y Scott ya tiene clubes en lista interesados, probablemente su cantidad de minutos va a reducirse, está entrando en una edad clave para un futbolista que para mí yo creo que va a ser como la fórmula perfecta para que Scott termine saliendo, la verdad. Ahora es cuando el momento para venderlo. Verano, invierno no. Ahora invierno no, porque está con muchas bajas. Claro, y tú no sabes cómo regresa Casemiro, lesión larga también. Eriksen también tiene su edad. Después también siento que puede recuperar jugador, y Scott cada vez va teniendo menos minutos y llega al próximo mercado de mitad o de final de temporada en otra situación con la que claro, ahora. Sí, es que eso es a lo que yo me estoy anticipando más, al mercado de verano, viendo que reduzca los minutos, que el United tenga urgencia de ventas aparte, porque claro, en esto hay que evaluar ese factor, o sea, que en qué condiciones está el equipo que quiere vender, pero de repente el United en otras condiciones, no sé cómo lo ves tú, porque, o sea, no sé cómo ves tú la perspectiva de Scott, porque claro, él es formado en el United, quizás él está dispuesto a quedarse y a seguir luchando un puesto en el Manchester United. No lo tengo tan claro qué tanto puede ser hacia ese lado o no. Que bajar del Manchester United es hacer un bajoncito en su carrera. Sí, claro, directamente, sí. Dejás de ir a Escocia y decís, bueno, yo juego en el Manchester United. Sí, total, claro. Pero bueno, no, eso... Y con que no sabes qué puede pasar, porque de repente vas con un super cartel y de repente no termina funcionando allá y bueno. Yo creo que hay una salida posible, que sí, obviamente un juego muy británico y para la Premier League es ideal,
pero cada vez hay mayor interés de los italianos por los jugadores escoceses al menos, y británicos en general, pero escoceses en particular. Entonces puede ahí haber una salida de irse a un equipo y no bajar el caché, digamos, ¿no? El target, un Inter de Milán, una Juventus o un Milan, bueno, no es una caída, creo yo, para su carrera yéndose del Manchester United. Veremos, obviamente estaremos cubriéndolo durante todo el mercado que ya arranca en unos días y bueno, no sé si habrá rumores o no, pero si no... Bundesliga. Sí, bueno, pensando, puede ser sonó para el interesante. Bayern en un momento sonó, Sí. Pero bueno, se fueron por Palhinha. Puede ser un mercado interesante y una liga interesante para ver Scott, pensando. Me gustaría ver un poquito de Bundesliga, porque ahora estoy mirando un poquito más de la liga con Tierney en la Real Sociedad. Claro. Ya miro un poco por Ferguson, ahí Luis Ferguson en la Boloña. También en aquel momento, muy bien, con un equipo grande. Me falta en Bundesliga uno. Mira, ahí lo podemos lanzar a Scott, ahí un proyecto. Pero bueno, completísimo creo el análisis. Gracias Jairo por tomarte este tiempo de venirte acá al canal por primera vez y bueno, de entregarnos bastantes minutos para poder analizar y bueno, sos bienvenido obviamente para pasarte en otra ocasión. No, muchísimas gracias a ti, Facu, y aquí doy el mensaje de reivindicación con Scott. Yo a Scott lo quiero y lo admiro muchísimo. Me encantan los jugadores así de profesionales, realmente los valoro mucho. Lo que quiero es que el pelado Erik ten Hag, pues cuando lo vaya a poner, pues lo ponga como lo tiene que poner en la cancha. Ahí es donde viene mi gran pero. Si Scott tú lo pones con 2 mediocampistas defensivos y a lo que va, yo no tengo ningún tipo de problema que siga jugando. El tema es cuando lo pones en una demarcación que no es la de él y que efectivamente el equipo lo termina padeciendo también. Que lo siga copiando a Steve Clark, que empieza a jugar con carrilero, a sacar los extremos y ahí la cosa va a tomar otra forma. Bueno, muchas gracias a toda la gente que estuvo del otro lado con todo este video, que también, bueno, hacía rato tenía ganas de hablar de Scott McTominay y vine bien acompañado para ello. Recuerden dejar el like, suscribirse al canal, que tenemos una sorpresita para que se venga pronto al canal por no sé si los 2K un poco antes, porque está un poco lenta la cosa, vamos a decir las cosas como son. Entonces seguramente lo saquemos un poco antes la sorpresa, pero bueno, sigan acompañando, apoyen y nosotros nos vemos en el próximo video. Chau.